El templo expiatorio del Ave María es uno de los más pequeños de la ciudad de Aguascalientes. En su construcción se emplearon los materiales tradicionales y las viejas técnicas, mediante la concepción neogótica del espacio y de la luz. Entrar en este mágico recinto es como entrar a un oasis en medio del ajetreo del centro de la ciudad. Es como un viaje y una experiencia espiritual que lleva a trascender la realidad. Es un centro de oración de gran importancia en la región. Se trata de un templo expiatorio y sede de la adoración nocturna en Aguascalientes. Es un lugar que, con solo cruzar su pequeño atrio y su puerta de madera, envuelve a los fieles que se congregan en su interior, en medio de un acogedor silencio. El templo expiatorio del Ave María se encuentra en el catálogo de joyas de la ciudad de Aguascalientes, que, a diferencia de otras iglesias, no cuenta con una gran antigüedad ni una gran magnitud en su construcción. En los próximos minutos, descubriremos los tesoros que resguarda en sus muros este pequeño coloso de la arquitectura religiosa en Aguascalientes. En pleno centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, a pocos pasos de la plaza principal, se encuentra el templo expiatorio del Ave María. Su misma ubicación, por la antigua calle de las Palomas, actualmente de Galeana, es rica en historia. En su frente se pueden apreciar la imponente mole de la Catedral Basílica y los enormes muros de matacán del Teatro Morelos. Al fondo se observa la Plaza de Armas, con su legendaria columna jónica. A un costado, hacia el norte, la Casa de la Cultura, que fuera la finca del antiguo Colegio de la Enseñanza, y posteriormente el Seminario de Santa María de Guadalupe. Una serie de antiguas edificaciones y otras de construcción reciente, como un contraste de diferentes épocas. El Ave María es un pequeño templo lleno de simbolismo y poder espiritual, que por sus pocas dimensiones pareciera que está un tanto oculto, que le da un cierto toque de magia y de misterio. Esta edificación, hasta los años 20 del siglo pasado, pertenecía a un conjunto de construcciones que comprendían el convento y el templo de la Orden de las Madres Adoratrices, Siervas de María, ministras de los enfermos. El convento de la Orden se encontraba en la esquina de las calles Galeana y Nieto, donde hoy se encuentra el patio José Guadalupe Posada. En este mismo espacio se ubica la finca que fue ocupada por las oficinas de telégrafos. El origen del templo se remonta al año de 1903, de acuerdo con el historiador José Antonio Gutiérrez, en su libro Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes. Señala además que la primera piedra fue colocada por el obispo el día 8 de septiembre de 1903, dedicándolo a la Inmaculada Concepción. Cabe señalar que en dicho acto estuvieron presentes el gobernador de la Mitra de Sinaloa, don Jesús María Echevarría, del penitenciario de Guadalajara, don Alejandro Villalobos, y otras personalidades. Según el historiador Antonio Gutiérrez, los trabajos duraron un año aproximadamente, ya que el 13 de mayo de 1904 fue bendecido por el párroco de la Asunción, don José María Martínez, comisionado por el obispo Portugal y Cerratos. Al bendecir el templo, se le dio el nombre de Virgen de la Salud, por ser el templo de las Siervas de María, congregación de religiosas dedicadas a cuidar a los enfermos. Con el paso del tiempo, le fue cambiado el nombre, hasta quedar como ahora se le conoce, el Templo Expiatorio del Ave María. Es un pequeño templo lleno de simbolismo y poder espiritual. Por sus pequeñas dimensiones,
pareciera que se encuentra un tanto oculto, lo que le da un toque de misterio. Sin embargo, viéndolo desde su vecino patio de Jesús Contreras, muestra una vista interesante. La balaustrada con columnas de cantera es rematada con figuras triangulares, que en el centro están ornamentadas con detalles trifolios. Cuenta con una herrería terminada en forma de lanza. Sobre la puerta de acceso se aprecian las letras SM, que se interpretan como Siervas de María, ministras de los enfermos. Y en lo alto de la puerta, una cruz de fierro da la bienvenida a los visitantes. La balaustrada de cantera y herrería da paso a un pequeño y discreto atrio. Su fachada, que mira hacia el oriente, está construida en cantera de color rosa, que fue extraída de los yacimientos de la región. Aunque menos imponente que otras de su tipo, forma digno marco con el conjunto del templo. En la ventana del coro se observa un vitral con la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Sobre la ventana, en medio de un círculo, con letras negras, en tipografía de palo seco, se puede leer Ave María, que es el nombre del templo y la tradicional oración dedicada a la Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret. El templo no cuenta con torres. Tiene 2 espadañas de dimensiones acordes con la edificación, que se prolongan verticalmente para terminar en arcos trilobulados, de donde cuelga una pequeña campana en cada una. En lo alto, en medio de las espadañas, se encuentra la custodia, construida en cantera. Fue instalada recientemente en el año de 2020, después de permanecer un tiempo en el atrio. El templo expiatorio del Ave María, que se levanta discretamente por la segunda calle de Galeana, guarda la custodia monumental, que se exhibe ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Su función es que, durante todo el día, puedan venir las personas a orar con el Santísimo expuesto, por lo que es muy visitado por los pobladores de Aguascalientes y de la región. El Templo del Ave María es actualmente la sede de la adoración nocturna, que fuera fundada en esta ciudad de Aguascalientes en 1909. Los adoradores nocturnos son un grupo de laicos que voluntariamente han jurado velar una noche de cada mes como acto de amor y sacrificio ante Jesús sacramentado, en señal de reparación de sus faltas y las del mundo entero. Para llevar el ritual, los adoradores se organizan en 30 turnos, uno para cada día del mes. En una noche, un turno de adoradores se prepara para velar. Los adoradores se reúnen a las 9:30 de la noche en una dependencia contigua a la sacristía para establecer turnos de 1 hora y así permanecer toda la noche de guardia, sin salir del templo y concurrir a las vigilias generales. Una vez establecidos los relevos de esa noche, los adoradores realizan una procesión por el templo antes de la misa de las 10. Un adorador debe obedecer a los superiores jerárquicos, sujetándose a la disciplina y a servir con buena voluntad en los cargos para los que fueren designados.
sin perder u olvidar la humildad y caridad con sus hermanos. La Catedral Basílica de la Asunción fue la primera sede de la adoración nocturna. Posteriormente, fue cambiada al Templo de San Marcos y al del Encino. Desde 1928, tiene como sede el Templo del Ave María, donde se reúnen diariamente los adoradores nocturnos. Desde entonces, Aguascalientes se convirtió en la segunda sede más antigua del país, después de la Ciudad de México, donde tiene como sección radicada el Templo de San Felipe de Jesús desde el año de 1900. Desde que se pone un pie en el interior del templo y se camina por su piso de madera cruzado por figuras geométricas, se perciben los rasgos característicos de la arquitectura ecléctica neogótica. Allí se observa el arco punteado, la bóveda de crucería y algunos otros elementos propios del estilo. También en su cancel que da acceso al templo. En sus confesionarios, ambos perfectamente labrados en madera, dando una sensación de misticismo. El interior es de una sola nave, sin crucero. Su techo abovedado, dividido con nervaduras de cantera y cruzadas por nervaduras de yeso, le dan una impresión de altura y una sensación de grandeza y elegancia. Sus ventanas se encuentran en los muros laterales. Permiten la entrada de una discreta luminosidad, suave y dulce, que cruza por sus hermosísimos vitrales. En sus vitrales se observan varias escenas de tipo religioso. Allí está el Sagrado Corazón, con sus colores característicos, el blanco y el rojo, las llagas de la Pasión y el corazón al centro. La Virgen del Carmen, con el niño en su brazo izquierdo y el escapulario de la Orden. San Miguel Arcángel, el más alto entre los arcángeles y príncipe de los espíritus celestiales, sometiendo al dragón. En la ventana del coro se aprecia un gran vitral con la representación de la Virgen de la Inmaculada Concepción, con su manto color blanco y azul, que aparece deslumbrante entre resplandores. En la base de los vitrales aparecen los nombres de varios benefactores que apoyaron en su instalación. A lo largo de sus muros podemos observar unas alegorías en latín, con el símbolo que las distingue. Son las oraciones de la letanía que la comunidad católica suele cantar o rezar para invocar a Jesucristo, a la Virgen o a algunos santos como mediadores para alguna petición. Antiguamente, el templo contaba con un altar de madera, donde se apreciaba un manifestador o especie de torre, donde estaba expuesto el Santísimo. De acuerdo con el libro Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, la imagen de la Virgen de la Salud se encontraba en la parte superior del retablo del altar mayor, rodeado de arcángeles. Y la describe como una estatua de la Virgen, de pie, sobre nubes, y con el niño Jesús en el brazo izquierdo, sosteniendo un cetro con la mano derecha,
muy semejante a la representación de la imagen de María Auxiliadora que se venera en España. Durante la persecución religiosa, en la década de los 20 del siglo pasado, que asoló a nuestro país, las Madres Siervas de María, ministras de los enfermos, se vieron obligadas a refugiarse en otros estados del país y en el extranjero, dejando abandonados el templo y el convento, con todas las imágenes y los objetos. Fue en los años 80 cuando pudieron regresar, reclamando la imagen de la Virgen de la Salud que se encontraba en el templo del Ave María. Hasta el cierre de este documental, la imagen se encuentra en el altar de la capilla del convento de la Orden, ubicado al norte de la ciudad. Las Madres Siervas de María dejaron a cambio una imagen de la Virgen María Auxiliadora que se puede apreciar actualmente a la izquierda del ciprés, ubicado en el altar. Al centro del templo se encuentra el hermoso ciprés de estilo gótico, rematado con 3 pequeñas torres ornamentadas con escamas y detalles trifolios, donde se encuentra la custodia monumental. El ciprés fue construido recientemente en el año de 1980, en cantera, por el maestro canterero don Nicolás González, sustituyendo al antiguo altar de madera. Está sostenido por columnas que rematan en capiteles corintios y el fuste ornamentado con la flor de lis, símbolo de la realeza. La custodia que se encuentra en la parte superior del ciprés fue fabricada en 1959 en Guadalajara, por orden del señor obispo Salvador Quesada Limón, para sustituir una de menor tamaño. Fue elaborada en plata y oro, con motivo de los 50 años de que fue establecida la adoración nocturna en la ciudad de Aguascalientes. En la parte inferior del ciprés se encuentra el sagrario de color plata y oro. En él se aprecia un bello relieve que simula una entrada con arco de medio punto y columnas corintias, y decorada con elementos cuatrifolios, motivos florales y querubines en lo alto. El techo donde se encuentra el ciprés con la custodia está decorado con una concha de color azul, cubierta por una gran cantidad de querubines y figuras de la flor de lis en color dorado, que el maestro canterero González talló en cantera y fue colocando pieza por pieza. A la derecha del ciprés o monumento al Santísimo se encuentra la imagen del fraile franciscano San Pascual Bailón, patrono de los adoradores. A San Pascual Bailón se le dedica una oración para los casos desesperados, en espera de milagros. A la izquierda, junto a un Cristo crucificado, se encuentra la imagen de la Virgen María Auxiliadora, que las Madres Siervas de María dejaron a cambio de la Virgen de la Salud. La Virgen María Auxiliadora está coronada, de cuerpo entero, de pie con el niño Jesús en su brazo izquierdo, también coronado. En la sacristía abundan los elementos en reluciente madera, también en sus cómodas, en sus roperos, en sus sillas y en el techo. Su ventana cubierta con un vitral del Espíritu Santo que desciende, del que brotan 7 rayos, deja entrar una intensa pero suave luz que ilumina todo el interior. En otra dependencia cuelgan los cuadros de algunos obispos de la diócesis de Aguascalientes. Al costado del templo, donde se reúnen los adoradores, cuelgan de un muro los retratos del fundador y de todos los directores espirituales de la adoración nocturna en Aguascalientes, que iniciara sus funciones en 1909. Ahí se encuentran los aposentos de descanso de los adoradores nocturnos, con sus camas con base de piedra, cubiertas de cemento, donde impera la austeridad. En el templo del Ave María, a pesar de no ser de gran magnitud,
Todo está ordenado de acuerdo con unos ritmos que no varían nunca. El prodigio más grande llevado a cabo por sus constructores fue el de reunir todas las expresiones artísticas. Eso lo podemos ver en los trabajos de cantera, en la madera labrada, en las formas que componen la herrería. Los constructores del templo conocían perfectamente su oficio, demostraron su competencia y aplicaron, sin el menor fallo, las leyes de la armonía que emplearon a lo largo de toda su existencia. El templo expiatorio del Ave María es de gran importancia entre los fieles de Aguascalientes. Es un lugar que, además de su importancia histórica y arquitectónica, inspira una gran veneración y un profundo respeto. Es un lugar que invita a la oración.